profesor en la Escuela de Ingeniería Civil, magíster en el área de construcción de edificaciones y próximamente recibirá su título de doctor en ingeniería, especialmente en la parte de durabilidad en concreto. Y bueno, nos trae en esta oportunidad, vamos a hablar de la evaluación de la calidad del concreto en estructuras existentes con riesgo de corrosión. Bienvenido. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación del Centro de Estudio de Corrosión. El tema que les vengo a hablar trata de evaluación de la calidad del concreto en estructuras existentes con riesgo de corrosión. Fíjense, lo primero que tenemos que tener en cuenta al hablar de estructuras de concreto armado es la durabilidad del concreto. El concreto como tal, dentro de un elemento de concreto armado, tiene dos funciones importantes. Una de ellas es proteger al acero como barrera física. Y la segunda, también proteger al acero, pero como un elemento de pasivación de ese acero. Entonces, el concreto no solamente puede ser visto como un elemento estructural. Nosotros los ingenieros civiles generalmente lo diseñamos o nos han enseñado a diseñar el concreto como un elemento o un material estructural. Dentro del contexto de la durabilidad de estructuras de concreto armado, el concreto es un elemento que debemos diseñarlo bajo el enfoque de la durabilidad, no solamente de la parte de resistencia mecánica. Fíjense esas dos funciones que tiene con respecto al acero, proteger al acero. Entonces, la calidad del concreto que nosotros vamos a colocar dentro de un elemento de concreto estructural, de concreto armado, debe ser una de las primeras funciones o una de las primeras características que se deben considerar al momento de diseñar las estructuras y de construirlas. Basado en eso, basado en esas dos funciones, dale, siguiente, ajá. Lo normal o lo común que se debe hacer cuando se tienen construcciones nuevas es seguir un control de calidad del concreto durante la elaboración, durante la colocación y durante la construcción de los elementos para tener una estructura de concreto armado con las características que nosotros tenemos que exigir, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de construcción. Pero ¿qué pasa? Ya pasamos la etapa de la elaboración o de la construcción de esa estructura y resulta que en los ensayos, los distintos ensayos que se tienen para la evaluación del concreto, se tiene que los resultados no son confiables. O por otro lado, que no se tomaron las suficientes muestras o sencillamente no se tomaron muestras de ese concreto para poder determinar su calidad. Por otro lado, existen en la estructura ya construida síntomas evidentes de deterioro. Y por otro lado también que no se consideró, muy importante, el ambiente de exposición en donde se iba a construir esa estructura de concreto. ¿Qué significa que no se considera una exposición? Que un concreto puede ser en ciertas características durable en un ambiente, pero no durable en otro. Por eso al momento de diseñar se tenía que haber tomado en cuenta esa característica para poder tener un concreto durable. A lo mejor se tiene desde el punto de vista estructural resistente, pero desde el punto de vista de durabilidad, no. Entonces estamos en el enfoque de la durabilidad y eso es un parámetro importante que debemos considerar. Entonces, se hacen, ya cuando tenemos la estructura ya existente, sea una estructura ya construida reciente, o sea, que tenga mucha data, se tienen varios ensayos. Siempre se habla de los que han tenido experiencias en evaluación de estructuras de concreto, en el área de corrosión. Se habla de hacer un ensayo de utilizar el esclerómetro para determinar la dureza, extraer unos núcleos, sacar esos núcleos, que con esos núcleos nosotros podemos hacer ensayos tanto desde el punto de vista de durabilidad como desde el punto de vista de resistencia. Los ensayos de durabilidad se habla de determinar la porosidad que tiene el concreto, la porosidad efectiva, absorción capilar, permeabilidad al ion cloruro, carbonatación y resistividad. Son generalmente los ensayos físico-químicos que nosotros le evaluamos al concreto como material. Bien. Entonces, se requiere evaluar la resistencia mecánica y la durabilidad del concreto. Dos aspectos fundamentales, resistencia mecánica y la durabilidad. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtener la información en el caso de las estructuras existentes?
¿Cómo obtener la información en esos elementos? Casi siempre, en la mayoría de los casos, se hacen muchos ensayos no destructivos, pero se llega al final a tomar, a la necesidad de tomar una muestra. Es ahí la interrogante, ¿cómo tomar la muestra? ¿Cómo deben ser las características de ese núcleo? O sencillamente, cómo debe ser el tamaño y las operaciones que se deben tomar en cuenta para poder tener un buen espécimen y poder tener unos resultados bastante confiables. Fíjense, entonces, ¿se obtienen resultados directos y confiables de la estructura? Es la pregunta. Si nosotros extraemos un núcleo, el hecho que se lo estamos extrayendo directamente al elemento de concreto armado, estaremos confiados 100% de que lo que me dé, el resultado que me dé ese espécimen es lo que en verdad está en la realidad. Porque recuerden que al momento de la construcción de la estructura, nosotros tomamos una muestra de ese concreto, la fabricamos y eso es, entre comillas, lo que representa la calidad del concreto que tenemos en la estructura. Pero si ya la tenemos construida, nos toca extraer esa muestra. ¿Cómo extraerla? Fíjense, hay la norma, la principal, que es la ASTM C42, establece que mínimo el diámetro de esa muestra, el diámetro del núcleo debe ser mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal de la piedra. Imagínense una piedra, lo comúnmente, una pulgada, tiene que ser entonces el diámetro del núcleo a extraer, tiene que ser de 3 pulgadas. Y la relación de 1 a 2 de esbeltez. Y por otro lado dice, pero no debe ser menor a 10 centímetros el diámetro. Entonces hablamos 3 pulgadas de diámetro o 10 o 4 pulgadas de diámetro. Ambos pueden representar tamaños de núcleo bastante difíciles de extraer en la realidad cuando se tienen los elementos ya construidos. Entonces, ¿por qué es difícil? Hay que reducir el daño a la estructura. Hay una exigencia de que si tú tienes un elemento, una columna, en lo cual me están diciendo que le tengo que sacar un núcleo de 4 pulgadas, que son 10 centímetros, eso es una intervención en la estructura. A lo mejor se puede ver esto como una exageración en la extracción de esas muestras, bien sea en columnas, bien sea en vigas, en losas. Hay una poca separación de las barras de refuerzo. Hay elementos que por su diseño estructural, la separación de las cabillas es poca, y cuando tiene la necesidad de extraer el núcleo, eso es una limitación. Entonces no lo puede sacar bajo las exigencias de la norma. Hay dimensiones limitadas del elemento. Hay elementos que las columnas no son tan amplias como para poder sacar un núcleo, porque dañaría mucho la estructura. La facilidad en la operación de muestreo. Hay veces que la ubicación de la estructura o del elemento, bien sea para extraer el núcleo de forma horizontal, de forma vertical, de forma inclinada, limita lo práctico para poder extraer esa muestra. Entonces, hay un grado de incertidumbre en cuanto a esas dos variables, determinar la durabilidad y la resistencia de una estructura existente en base a resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Uno de ellos, la operación de perforación. Imagínense, para los que no conocen del tema, es un equipo que se llama codril, con un taladro, ¿verdad? Con una broca, va perforando el concreto que tiene una dureza. Al extraer, si esa operación no se hace de una manera adecuada y con el equipo adecuado, puede perturbar la muestra. Entonces, si perturba la muestra, y eso va a ser el resultado, o lo que tú obtengas de esa muestra va a ser el resultado de lo que vas a inferir en la estructura, puede dar conclusiones erradas del estado de la estructura. Resistencia a la compresión del material. Afecta también si el material es muy resistente o es poco resistente. Diámetro del núcleo. Tipo de agregados. Si son agregados, hay agregados que son de río o piedra caliza triturada. Tamaño máximo nominal del agregado grueso. La dirección del vaciado de la extracción del núcleo. Si lo extraes perpendicular a la dirección de vaciado del elemento o lo extraes paralelo. Y entre otros. En conclusión, hay muchos factores que pueden influir en la extracción de ese núcleo. Que pueden e influyen en la extracción de ese núcleo. Sí.
Ahora, ¿cómo establecerlo? Y fíjense que dice que particularmente el tamaño del núcleo influye de igual manera sobre los demás factores, porque un tamaño del núcleo muy pequeño va a influir sobre el factor de que si la piedra es de río, la piedra de río se ve más afectada, el material que es con piedra de río se ve más afectado si el núcleo es pequeño, porque va a generar más perturbación, más que cuando la piedra no es de río, sino es triturada, porque hay una mayor adherencia, hay una mayor resistencia en el material que evita de que esa operación de perforación no disgregue la muestra al extraerla. Toda esta incertidumbre llevó a la interrogante de cuál es el grado de influencia del tamaño del núcleo de concreto extraído de una estructura en los resultados de durabilidad y resistencia a la compresión del concreto. Este fue la interrogante en mi tesis doctoral, que es básicamente lo que les voy a adelantar parte de los resultados. Fíjense, actualmente existe una tendencia a extraer núcleos de diámetro pequeño por razones diversas ya descritas. Generalmente hay una tendencia o una costumbre de que los núcleos son de 2 pulgadas. Casi siempre. 2 pulgadas. Hablarle de 3 pulgadas es, por un lado, poco práctico, pero a veces es imposible extraer esos núcleos. Entonces, de 2 pulgadas, las investigaciones indicaban que núcleos de 2 pulgadas tienen mucha variabilidad en los resultados. Imagínense extraer un núcleo de concreto de 5 centímetros de diámetro, que lo tengas que ensayar a compresión cuando generalmente tú ensayas cilindros de diámetro 15 centímetros. Y vas a ensayar un núcleo pequeño de 2 pulgadas, o sea que son 5 centímetros. Según investigadores, entonces, entre la más pequeña la probeta, los resultados pueden tener mayores desviaciones. Por esta razón es importante determinar científicamente el efecto que tiene el tamaño del núcleo extraído en el análisis de durabilidad y resistencia a la compresión del concreto. Esto salió por varias interrogantes. Fíjense que cuando sacan un núcleo, cuando se extrae un núcleo, y desde el punto de vista de durabilidad necesitan determinar una carbonatación, ¿habrá alguna influencia en los resultados de carbonatación si el núcleo hubiese sido de 3 pulgadas? Entonces, es básicamente, no solamente en el parámetro de carbonatación, sino también en lo de resistencia y en todas estas variables físico-químicas. Es lo que motivó esta investigación. Entonces, en un review que se realizó, se demostró que la operación de perforación y lo del diámetro del núcleo son los factores que más los investigadores de esos artículos, digamos que acarrean el efecto de la variabilidad que tienen los resultados, precisamente por el diámetro del núcleo y la operación de perforación. Incluso en algunas investigaciones establecían diámetros menores a 2 pulgadas, incluso hasta de 1,5, sencillamente para tocar lo menos posible la estructura. Esto es parte del desarrollo de la investigación. Se realizaron 4 mezclas para variar lo que es la relación agua-cemento, que da efectos de durabilidad y también de resistencia, y los tamaños de la piedra. Se hizo varias combinaciones y salieron 4 tipos de mezcla para evaluar lo que era el efecto de cada una de las variables. Se elaboraron unas viguetas, ¿verdad? Con la finalidad de que al tener las viguetas ya con el tiempo de endurecimiento del concreto suficiente para poder extraer de ahí los núcleos y también tener, aparte de los cilindros que se iban a elaborar en moldes, tener su representación en muestras que fueran extraídas de un elemento de concreto para evaluar lo que era la operación de perforación. Siempre. Fíjense, estas son las viguetas. La extracción de los núcleos se hizo de forma perpendicular a la dirección del vaciado. En cada una vigueta, bueno, se extrajeron núcleos de 2 pulgadas y 3 pulgadas. Quisimos extraer también núcleos de 4 pulgadas. No logramos obtener los recursos para obtener las brocas. Y se hicieron, bueno, lo más práctico, que eran los de 2 pulgadas y los 3 pulgadas, que eran los que generalmente se estaban utilizando. Se extrajeron los núcleos. Sí, siguiente. Se elaboraron las probetas por pares, tanto de cilindros de 6 pulgadas. ¿Por qué cilindros de 6 pulgadas? Porque son los que normativamente se establece como los cilindros para los cuales tenemos que tener referencia en cuanto a la resistencia a la compresión.
Se elaboraron cilindros de 4 pulgadas, que son los que generalmente se utilizan para evaluar lo que son los parámetros físico-químicos del concreto, y cilindros de 3 pulgadas y 2 pulgadas para tener comparación en cuanto a los núcleos que íbamos a extraer de esos diámetros y tener esa correlación entre un cilindro elaborado de 2 pulgadas y un núcleo extraído de 2 pulgadas. Ahí vamos a ver el efecto de la extracción. Siguiente. Esto es simplemente algunos esquemas del diseño de muestreo de la investigación, la codificación de cada una de las muestras para identificar muy bien cuál era la zona del coldrill en donde se iba a tomar para ensayar la compresión y cuál era la que se iba a tomar para ensayar, para elaborar los ensayos de físico-química. Siguiente. Ahí están todos los ensayos, cada uno de tanto de los cilindros como de los núcleos. Se fijaron cómo iban a ser tomadas las lonjas, porque los ensayos físico-químicos se hacen por lonjas. Se identificaron cada una de las lonjas, se identificó qué tipo de ensayo le íbamos a hacer a cada lonja, de tal manera de tener todos los ensayos físico-químicos caracterizados bajo la codificación que se estableció. Sí. Esa fue la pequeña muestra que se obtuvo de todos los cilindros y todos los núcleos que, digamos que esa fue todo el muestreo. La idea fue buscar todas las variaciones posibles para al final establecer factores de corrección que pudiéramos inferir en base a un resultado que nosotros pudiéramos obtener de un núcleo pequeño y poder tener alguna relación con los resultados que en realidad deberían tener en base a todas las variables, tanto de resistencia a la compresión como de los ensayos físico-químicos. Y en base a eso que nos ayudara a tener un buen análisis cuando se analizaran los resultados de los núcleos. Siguiente. Esto es parte también de algunos procedimientos que se realizaron en la investigación. La operación de extracción de los núcleos. Claro, en la investigación se tuvieron varias limitaciones porque las investigaciones que se revisaron establecían que extraer los núcleos paralelo o perpendicular a la dirección de vaciado tenía influencia. Aquí solamente la dirección fue perpendicular a la dirección de vaciado y la operación de perforación fue realizada verticalmente hacia abajo. Hay factores adicionales que pueden influir y que influyen también, pero son objeto también de ampliar la investigación. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una perforación con el codril hacia abajo, que hay una mayor estabilidad, que extraer un núcleo de esta manera, que tienes que fijar el codril hacia el elemento y tienes el momento que puede obtener, que se puede generar en el brazo del equipo. Puede generar otra vez, pero eso es recomendación para... Ahí se ven algunas imágenes de los ensayos que se hicieron, de porosidad total, de ensayo de resistividad, de ensayo de la resistencia a la compresión, que todos esos ensayos se hicieron en el Centro de Estudios de Corrosión. Sí. En el ensayo de porosidad efectiva, el ensayo de carbonatación, que se realizó en la cámara del centro, bajo digamos que un proceso acelerado de carbonatación. Y el ensayo de migración rápida de ion cloruro también se realizó. Estos son ensayos que, por lo menos en el área de ingeniería civil, es poco lo que se realizan, porque, como les dije, se enfocan más a la parte de resistencia mecánica. Estos son algunos de los resultados. Fíjense, en el caso de resistencia a la compresión, si ven abajo, tenemos desde cilindros de 15 centímetros, cilindros de 10 centímetros, cilindros de 7.5, que son 3 pulgadas, cilindros de 5, núcleos de 7,5 y núcleos de 5 centímetros. Fíjense que por lo menos en el caso de los núcleos de 5 centímetros, los comparo con los cilindros de 5 centímetros. Las cuatro verticales son cada una de las mezclas, las variaciones de las mezclas. Pero si lo vemos por grupo, los resultados de resistencia a la compresión de núcleos de 5 centímetros son los que dan menores resultados de resistencia a la compresión. Comparándola con un cilindro de diámetro de 15 centímetros, que es lo que en realidad me debería representar
la resistencia de la mezcla de concreto, es decir, mi patrón. Hay una disminución de la resistencia en esos núcleos de 5 centímetros. Cuando vemos que en el núcleo de 3 pulgadas, que es el de 7.5 centímetros, segundo de allá para acá, es muy similar, es prácticamente la misma resistencia de los cilindros patrón de 15 centímetros, a pesar de que son núcleos, a pesar de que fueron extraídos. Entonces, es poca la diferencia, donde podemos observar que un núcleo extraído de 3 pulgadas puede dar resultados muy cercanos a la realidad del material que se encuentra en el sitio, en el existente. El de 5, no. El de 5 da menor resistencia. Incluso en los 4 tipos de mezcla. Vamos a la siguiente. Eso es a los 28 días. Todo es a los 28 días. Todos a los 28 días. Fíjense ahora, este es lo mismo, pero coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Cilindros de lo más alto, los cilindros de 5 centímetros. Eso tiene su explicación. Imagínense fabricar una mezcla, tener una mezcla de concreto y llenar unos moldes de 2 pulgadas de diámetro con 10 centímetros de alto, llenarlo con una barra que tiene un diámetro de 5 octavos de pulgada. Obviamente no es homogéneo el material, no es representativa el volumen de material dentro del cilindro, dentro del molde. Entonces tiene su explicación. Pero fíjense los coeficientes de variación, viendo lo de los núcleos. Núcleos de 7.5 y los núcleos de 5 centímetros. Seguimos. Por lo menos en el carbonatación. Carbonatación. Vemos, ahora está por mezclas. Está por mezclas. Si vemos la más alta fueron la mezcla número 2. La mezcla número 2 tiene mayor relación agua-cemento, es decir, menor calidad. Fue de 0.65, es de esperarse que la carbonatación iba a dar valores, el espesor de carbonatación iba a dar espesores mayores. ¿Ya? Seguimos. De estos gráficos son muchas cosas las que podemos analizar, pero no lo podemos hacer ahora, ¿no? Es lo más relevante. Seguimos. El otro, resistividad. Fíjense, los cilindros de 10 centímetros dieron mayor resistividad. ¿Cómo dieron los núcleos de 5 centímetros? Relativamente menores los resultados. Coeficiente de variación, alto, en el caso de los núcleos de 5 centímetros, que son los últimos, el último grupo. 5 centímetros los núcleos, dio bastante variación. En el caso de abscesión capilar, también un poquito más parejo todo. Coeficiente de variación, seguimos todavía con los núcleos de 5 centímetros, alto coeficiente de variación, muy particularmente en la mezcla número 2. Y la mezcla número 2 tiene una característica que es relación agua-cemento 0.65 y piedra 1,5 pulgadas. O sea, una piedra grande y relación agua-cemento muy alta. O sea, un concreto de baja calidad. Concreto de baja calidad. Mucha variación. ¿Seguimos? ¿Qué se hizo con esto? Un diseño multifactorial, ¿verdad? Un análisis multifactorial para poder tener esas relaciones de todos esos factores y poder establecer lo que es un factor de corrección entre las distintas combinaciones, los distintos tratamientos con respecto a esos mismos tratamientos y tener esa gama de posibilidades de corregir los resultados que tengamos en sitio. Ok, aquí no se ve muy bien. Ok. Esta es una tabla. Todavía esta tabla va a estar en revisión porque esta es una tabla que es una propuesta en función. Como cambiamos tipo de piedra, cambiamos relación agua-cemento, ¿verdad? Tenemos un factor que es cilindro y núcleo. O sea, cilindro cuando tú lo elaboras, núcleo cuando tú lo extraes. Tenemos esas gamas, todas esas combinaciones. Entonces tenemos todos esos tratamientos. Cuando yo quiero, por ejemplo, ¿de qué nos va a servir esta tabla? Si yo quiero obtener un núcleo, porque no tengo de otra, en campo de 2 pulgadas de diámetro,
Yo extraigo el núcleo. Vamos a suponer resistencia a la compresión. Lo llevo a un laboratorio, ensayamos el núcleo y nos da un resultado de 150 kilos por centímetro cuadrado. Estos análisis nos dicen que la realidad de la estructura de que yo estoy analizando no es que tiene una resistencia de 150 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿de cuánto la tiene? Esto nos va a permitir que con esto obtengo un factor de corrección. Si lo quiero comparar con el deber ser o con la mezcla patrón, que sería, claro, que tenga la misma característica, la misma piedra, la misma relación agua-cemento, con ese mismo patrón yo puedo obtener un factor de corrección que es este que está aquí, que es 1,81. No se lo grabé, pero es 1,81. Entonces, ¿qué yo hago con ese resultado? Lo determino, lo modifico con el factor de corrección y estoy obteniendo un resultado de resistencia a la compresión, en este caso, que debería tener la estructura existente. Lo mismo aplica para todos los resultados de todas las variables que son físico-químicas. Lo mismo se va a obtener así una tabla para carbonatación, para porosidad efectiva, para resistividad, en donde ensayo el elemento con el diámetro que pude sacar y pues de ahí, con esta tabla, puedo llevar a resultados un poco más confiables, corrigiéndolos con estos factores. Ok.